Bueno, buenas tardes. Uy, sí, bien, sí, qué bien se oye. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización, porque esto es como si fuera mi desfloración astrológica. Si eso existe, pues esta es. Y si no, va a existir a partir de ahora. Bueno, voy a dejar claras unas cosas antes de empezar, porque creo que... Muchas gracias. Creo que es importante, ¿no? Bueno, por supuesto, aclararemos qué significa esto de esquemas mentales de adaptación, por supuesto. Pero dejo claro que yo no soy psicólogo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podéis obviar todo lo que voy a decir de ahora en adelante. No pasa nada. Lo podéis obviar, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho es fundamentar, porque yo siempre creo que hay que fundamentar un poco lo que se dice, y yo lo fundamento en mi propia experiencia personal, ¿vale? Es decir, yo estuve un tiempo haciendo terapia conmigo mismo y yendo a un psicólogo, y este psicólogo ha abierto bastante a todo esto, si no hubiese ido, ¿verdad? Me habló de esto, de los esquemas mentales de adaptación, ¿no? Y la terapia consistía un poco en leer, interiorizar lo que ahí se dice y tratar de hacer algo al respecto, evidentemente, ¿no? Y claro, yo ya por entonces yo ya pensaba un poco en astros. Yo tenía ya, porque esto es un lenguaje, una vez que lo aprendes, como las matemáticas, como el inglés, como son idiomas que ya te hacen ver las cosas, ¿no?, un poco desde ese punto de vista. Entonces yo ya veía correlaciones, ¿no? Digo, pues mira, puede que tenga este esquema y entonces pues a lo mejor en esto en mi carta pues está reflejado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo lo veía así, ¿no? Entonces, mi propuesta un poco es, algo se ha dicho durante el día, que si no eres psicólogo hay que tener cuidado un poquito con lo que se dice a la persona, ¿vale? Porque si no tienes la formación adecuada, lo que le diga a esa persona la puede marcar. Y si tú le vas a decir a alguna persona que destaque un poco alguna carencia suya o alguna debilidad suya, acto seguido tienes que intentar darle el remedio y la solución, que no se quede así, evidentemente, ¿vale? Entonces, si no eres psicólogo, pero tienes a alguien que es psicólogo y que está abierto a esto, como me pasa a mí, tengo un amigo que, pues yo veo un caso, que una persona que quiera que yo le haga una consulta desde ese punto de vista, y yo le planteo la posibilidad de que vaya ya a un profesional de la psicología, después de haber pasado un poco por la consulta astrológica, ¿no? Que tú eres psicólogo o tienes formación psicoterapéutica, pues lo haces tú, ¿vale? Pero si no, pues hay que ir con cuidado, ¿no?, en todo esto, ¿no? Entonces, perdona. Entonces, teniendo eso un poco en cuenta, que parte de una aplicación personal y que el objetivo también es, sobre todo, que uno pues también reflexione y se lo aplique a sí mismo, ¿vale? Igual os identificáis con algunos de los esquemas que aquí van a aparecer, igual no. Son muchos más de los que aquí aparecen, ¿vale? Bueno, dejando eso un poco claro, este método de los esquemas mentales son en realidad un conjunto de ideas, actitudes, pensamientos, que tienen un núcleo temático común. Por ejemplo, siempre estaré solo. Eso sería el de abandono, lo vamos a ver después, ¿no? El esquema mental de abandono, ¿no? Siempre estaré solo. Entonces, todo se articula un poco en torno a esa frase nuclear. O sea, se trata realmente de categorizar, de ponerle un nombre, de etiquetar todo un conjunto de pensamientos que hace más fácil luego identificar lo que está pasando, ¿vale? Este método, bueno, ahí yo estoy diciéndolo y está ahí puesto. Como dice ahí bien, no, aquí, eso, tanto por parte del paciente como del terapeuta, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Porque esto tiene que ser algo interactivo, no solamente que el terapeuta se ponga ahí a decirte lo que te pasa y tú, pues, como estás en la consulta, te ha dicho tu mujer que vaya y dices, venga, sí, voy a ir, luego ya yo voy a hacer luego lo que me dé la gana, ¿no? Entonces,
se trata de una interrelación, ¿no? Y se trata de detectar las necesidades emocionales básicas insatisfechas, ¿no? Porque esto parte de que las necesidades primordiales a nivel afectivo, que muchas de ellas también están relacionadas con la supervivencia, evidentemente cuando eres pequeño, estamos hablando, ¿vale? Pues esa insatisfacción de las necesidades básicas son las que van a generar una serie de conductas, de comportamientos que van a tender a no repetir, no pasar otra vez por esa experiencia. Así a nivel muy general, ¿vale? De hecho, la psicología transpersonal, que, bueno, que sabemos, ¿no?, que la teorizó Ken Wilber, ¿no?, y que fue introducida, bueno, y que digamos que también teorizó y llevó a la práctica Stanislas Grof, ¿vale? Fue introducida en España por un español, Antonio Blay Fontcuberta. No sé si a alguien le suena o conoce algo de esta persona, ¿no?, que es un extraordinario, ¿no? O sea, digamos que fue casi el introductor, ¿no?, en España, ¿no? Y él decía algo muy similar a lo que se dice aquí, ¿no?, porque él decía que tienes una esencia cuando eres pequeño, eres una esencia, todos tenemos una esencia básica, que es amor, que es felicidad y que es inteligencia. O sea, tú eres todo eso. Porque él decía que los defectos no existen. O sea, lo que existen son virtudes poco desarrolladas. ¿Vale? Eso es lo que él decía. Y cuando se produce, pues por reacción de tus padres, que quieren que te portes bien, que quieren que hagas bien las cosas, que quieren... Esa espontaneidad natural, entre otras cosas, se va anulando, se va eliminando. Porque tienes que adaptarte, porque si tu padre y tu madre no te quieren o no te quieren dar de comer, tú sientes que vas a desaparecer. Entonces tú tienes que adaptarte, tú tienes que hacer algo para evitar ser engullido, ¿vale? Por la soledad, por la carencia, etcétera, ¿no? Y entonces desarrollamos un personaje, una máscara. Y esa máscara es la que nos condiciona el resto de la vida hasta que decides hacer un trabajo consciente y terapéutico contigo mismo. O sea, es clave. Si tenemos las necesidades básicas, elementales de comer y de nuestra vida ya adulta y demás, darse una vuelta por los claustros interiores no viene mal, ¿vale? Porque pensamos que estamos muy bien y no siempre estamos tan bien, desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, este señor, Jeffrey Young, junto con otros autores, pero fue básicamente él, el que desarrolló un poco este modelo a partir de la Gestalt y a partir de modelos también más cognitivos y conductuales, ¿no? Pero también aplicó mucho la Gestalt, ¿no?, en su método. Bueno, estas son las necesidades básicas insatisfechas. Vamos a hacer primero un repaso de lo que es esto y luego ya lo relacionamos con la astrología, ¿no?, y así vemos un poquito, pero primero tenemos que meternos en situación, ¿no?, de lo que es esto, ¿no? Y estas son las 5, según este autor, ¿vale?, las 5 necesidades fundamentales, ¿vale? La primera, el sentido de pertenencia, que siempre se va a lograr a través de esos 4 pilares: seguridad, estabilidad, afecto y aceptación. Y eso es lo que va a ocasionar que yo sienta que pertenezco, porque es básico en el ser humano, ¿no? Yo estoy hablando de esto y ya vosotros ya estaréis pensando en la luna, por ejemplo, estaréis pensando ya estaréis haciendo vuestras cábalas, evidentemente. La autonomía, que tú seas capaz de hacer las cosas por ti mismo, que no dependa. La libertad para expresar emociones. Esa necesidad, pues, en la vida adulta muchas veces está castrada. Yo no voy a decir mis verdaderas emociones. Si las digo, ¿qué van a pensar de mí? Me van a juzgar, como hizo mi padre cuando era pequeño. O sea, es el mismo sistema el que se reproduce más tarde, ¿no? La espontaneidad, la capacidad de jugar, es una necesidad básica que tenemos al nacer. Y los límites realistas, saber hasta dónde llegas. Y eso es una necesidad que podemos sentir que no, podemos sentir que los límites nos castran, nos impiden llegar más lejos y somos seres humanos viviendo con unas limitaciones, y aceptarlas nos hace grandes, pienso yo, ¿vale? No queréis ir más allá, eres lo que eres, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa? Que si estas necesidades no están cubiertas, pues ahí se genera un esquema, se genera una sensación, o sea, que se origina precisamente en que eso no fue satisfecho, fue denegado, fue anulado, ¿no? Entonces, aquí vemos un poquito, ¿no?, todo esto, ¿no?, lo que nos viene a decir, ¿no? Son los esquemas de adaptación, o en la terminología realmente, ¿no?, de este autor, ¿no?, esquemas desadaptativos tempranos, o sea, porque son respuestas que yo intento llevar a cabo en mi vida para que no se produzca otra vez esa sensación de que mi necesidad básica de espontaneidad, de expresar emociones, etcétera, pues no fue satisfecha en su momento, ¿vale? Y eso es desadaptativo. Eso no es adaptativo, porque estás otra vez con lo mismo, ¿vale? Porque tú estás evitando todo eso, ¿vale? Aparecen cuando nuestros padres fallan en proveernos de estas 5 necesidades emocionales básicas y luego se perpetúan en la vida adulta. Es muy rígido todo esto y va progresando con el paso del tiempo, claro. Eso va cristalizándose, eso va quedándose como algo que no evoluciona, que se va a quedar ahí, cada vez será más difícil. Por eso, cuanto antes conviene darse una vuelta por uno mismo y ver qué pasa, ¿no? Porque cuanto más lo dejo, no es que sea imposible, evidentemente, ¿vale? En cualquier momento se puede iniciar, pero va siendo un poco más difícil, ¿no? Además, cada esquema desarrolla maneras de evitar, de mantener o de sobrecompensar, no solamente evitar, ¿vale?, la experiencia emocional negativa de estos esquemas, ¿vale? O sea, que es eso, un conjunto de pensamientos que tienen una base común, que como decía antes, ¿no? O sea, o estaré siempre solo, o mis necesidades básicas no van a ser satisfechas, o siempre tú y nunca yo, ¿no? Siempre cedo ante el otro, pero yo me quedo siempre ahí, cediendo, eternamente, por ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a ver despacio, ¿no?, en cada uno de ellos, ¿no? El objetivo, entonces, de la terapia es identificarlo, ¿no? Porque yo voy a proponer más maneras, ¿no?, evidentemente, ¿no? Identificar estos esquemas, unirlos con los eventos del pasado que los originaron, esa carencia por qué se produjo, porque tu madre no te atendió, que tú lo viste como lo peor que te hizo y la odias por ello, ¿vale? Pero a ver qué pasó, ¿no? Bueno, sigo. Con los eventos del pasado y aprender a desarrollar mecanismos menos rígidos y más saludables de desenvolvernos en el mundo, ¿vale? O sea, que no sea que ante cualquier gesto de la otra persona que yo interprete, por ejemplo, que se va, yo qué sé, tengo una pareja y esa pareja pues se va con su amigo, ¿no? Y yo estoy interpretándolo, y se va con ellos y conmigo no se viene. Y a mí me deja solo. Y aquí me deja. Y no, esa respuesta que tú estás teniendo es una respuesta fuera de lugar, porque no se corresponde con lo que está sucediendo en ese momento. Pregúntale lo que está haciendo, ¿no? Estamos entrando en asuntos de la vida en pareja, ¿verdad?, que es compleja y es difícil y demás, ¿no? Pero estamos viendo un poco que muchas veces distorsionamos y damos una respuesta automática, que eso es la emoción. O sea, en psicología, la emoción es una respuesta automática ante lo que sucede. El sentimiento es más real, está más acorde con lo que está pasando, ¿vale? Espero que se me vaya entendiendo. Estos son los esquemas desadaptativos. Hay un total de 17, ¿vale? Aquí me voy a centrar en estos 5, ¿vale? Y quería deciros una cosa también, que, a ver, una manera de resolver o de intentar acercarnos a resolver esto es identificarlo, ¿no? Pero, bueno, se pueden trabajar con otras posibilidades, otras técnicas, como por ejemplo, a ver, el hecho de tomar conciencia de lo que te está pasando, eso ya es sanador, ¿vale? O sea, evidentemente, de la noche a la mañana no vas a ver el resultado. Pero es un ejercicio de tomar conciencia de lo que, si te identificas en alguno de ellos, pues tomar conciencia, ¿vale? Y día tras día. Y cuando vayas a tener una respuesta automática ante un hecho externo,
intentar ser consciente antes de dar la respuesta. Y un día, el primer día fallarás, el segundo fallará, el tercero fallará. Pero después de un tiempo vas a ver que poco a poco tu mente consciente va interviniendo en el acto. Y ahí ya estás dando un paso de gigante. ¿Vale? Otra posibilidad, incluso, es la hipnosis clínica. ¿Vale? Ir hacia ese momento en el que se produjo el daño. ¿Vale? Bueno, empezamos por el primero de ellos. Bueno, no, antes de este esquema, voy para atrás. Hemos visto que hay esto de aquí, tres maneras de afrontar una situación que nos ha dolido, y lo podemos hacer de varias maneras, ¿no? Una que va a ser evitar, otra va a ser mantener y la otra va a ser sobrecompensar. Por ejemplo, vamos a suponer con esta primera, la evitación, ¿no? Evitar, ¿vale? Por ejemplo, si a mí me han hecho daño de pequeño, yo he experimentado una sensación de abandono, porque mi madre, por lo que fuera, pues desapareció, aunque estuviera físicamente, pero psicológicamente no estuvo ahí a lo mejor para darme lo que necesitaba. Entonces, yo para impedir que eso vuelva a suceder, pues puedo desarrollar una evitación. Renuncio a vínculos. Porque lo que yo estoy esperando es que si tengo un vínculo con alguien, pues me va a dejar. Entonces no entro en el vínculo. Lo rechazo. Mantener. ¿Qué significa esto de mantener? Por ejemplo, porque esto también funciona mucho a nivel mental, inconscientemente voy eligiendo a personas que van a hacer que el esquema se repita en la vida. Y yo voy a elegir a personas que me van a abandonar. Por ejemplo, si intento una relación con una persona casada. Ahí me está hablando de que no quiero compromiso, por un lado, pero por otro, eso en teoría no puede salir. Hay casos que sí. ¿Vale? Pero si tú tienes un esquema que trabajar ahí, vas a atraer personas, como tú esperas que te deje, vas a atraer personas que te van a dejar, por una razón o por otra. Y sobrecompensar, por ejemplo, si tú sientes el esquema de desvaloración, pues va de todo lo contrario. Intento suplir eso mostrándome, pues, como lo mejor, ¿no? O sea, para esconder realmente una debilidad en ese sentido. Y muestro algo que es totalmente contrario a eso. Esas son tres maneras básicas, ¿no?, de desenvolvernos, ¿no?, ante estos esquemas, ¿no? Bueno, empezamos por el primero, el esquema de abandono. Lo he intentado ver o dividir en tres apartados, los mismos siempre. La causa, normalmente en el esquema de abandono hay una situación real o simbólica de soledad experimentada en la infancia, a consecuencia de la ausencia de un padre o de una madre. El acto puede ser involuntario, generalmente es involuntario. Otras veces sí, puede darse voluntariamente. ¿Vale? Y ante la situación, que se experimenta con un desgarro impresionante, ¿vale?, eso deja una marca y ahora voy a hacer todo lo posible para que no me vuelva a pasar algo así. Y tengo esas tres maneras. Aquí hay algunos ejemplos también, de dos de ellas. Forma de desarrollo del esquema. ¿Qué mecanismos voy a utilizar para defenderme, ¿no?, para desadaptarme, entre comillas, ¿no? Porque uno piensa que se está adaptando, pero no, hay una desadaptación en realidad. Sobrecompenso, ¿no? ¿Cómo lo hago? Me apego angustiosa excesivamente a los demás para evitar, para apagar el miedo al abandono. Y estoy ahí, muy encima de la otra persona, porque no quiero que me deje. Y me apego. Estoy generando una respuesta negativa. Evitación, búsqueda de relaciones cuyo final no suponga un trauma excesivo, ¿vale? Terminar una relación antes de que el otro lo haga, para no enfrentarnos directamente al miedo al abandono. Te dejo yo antes de que lo hagas tú. Y así entonces ya me estoy protegiendo, entre comillas, porque no estás protegiendo, te estás encubriendo ahí un
un miedo importante, ¿no? ¿Qué consecuencias? Nos podemos volver muy exigentes ante la persona amada, hay demasiado apego, intento absorber al otro para no sentirme solo en ningún momento, hay una hipersensibilidad ante cualquier señal de los demás que se percibe como abandono, el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Irse de marcha con amigos, irse de viaje unos días. El problema es que la respuesta es excesiva, está fuera de contexto, ¿vale? Y yo lo percibo como que ahí hay algo que se me dispara, se me desconecta el miedo de la infancia cuando me dejaron. Yo tenía hambre, yo quería comer, pero mi madre pues no me dio de comer, por ejemplo, cuando era pequeño, un bebé. Estaba atendiendo lo que fuera, pero no te dio lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Ahí se genera, y en otras situaciones que también pues, se viven, ¿no? Y van generando este tipo de respuestas. Voy a ir rápido porque... Vale. Esquema de carencia. Lo mismo, empezamos con una causa, hay una desatención sufrida por parte de los padres, debido a las constantes preocupaciones de estos, que están demasiado centrados en su miseria, muchas veces como para prestar la debida atención al niño. Son casos, evidentemente, ¿no? Hay muchos tipos de desatenciones, ¿vale? Voluntarias o involuntarias, conscientes o inconscientes, ¿vale? Entonces, ahí se genera el esquema de carencia, tiene ese núcleo. Mis necesidades nunca serán cubiertas, digamos. Forma de desarrollo. ¿Qué mecanismo de desarrollo, no? Por ejemplo, atacar a quien me desvalorice, a quien no tenga en cuenta mis necesidades, o sea, ira, lo que potencia que los demás nunca lleguen a empatizar con nosotros. Y estamos repitiendo y manteniendo otra vez lo mismo. Estoy haciendo que se perpetúe una y otra vez. Claro, de esta manera es imposible que el otro pueda empatizar, ¿no? Porque muestro ahí una agresividad, porque el otro no está atendiéndome. Colmar de favores a los demás, aunque no nos lo pidan. Esto sucede mucho y genera problemas, porque yo inconscientemente estoy esperando que ellos me lean la mente. Estoy haciendo muchas cosas por ti, ¿vale? Y tú me debes algo, no se lo dices, pero es el juego que se está llevando a cabo. Quieres que adivinen tus carencias, pero no las expresas. Verbalizar lo que está pasando es muy importante, ¿vale? Verbalizar. Esto no suele ocurrir, claro, porque no me van a adivinar mis carencias, no la pueden saber si yo no se lo he dicho, por ejemplo. Volverse autosuficiente y actuar como un padre de sus padres, estar siempre cuidando de los demás, cuidando de sus padres, madurando antes de tiempo, y así escondo una vulnerabilidad para que ésta no sea rechazada, y luego me vuelvo ayudador. Muchos terapeutas empezaron de alguna forma con un esquema así, y funcionan con los demás, en realidad ayudando a resolver carencias ajenas, en realidad están intentando resolver sus propias carencias. La cuestión es que se den cuenta de que están haciendo eso. Claro, porque si no se dan cuenta, están otra vez perpetuando la misma historia. Es como si el paciente fuera su padre o como está cuidando eternamente, ¿no? Y no se trata de eso. Consecuencias. Claro, con este cuadro, pues, desarrollamos la convicción de que no nos van a prestar atención. Nunca, ¿vale? De que nuestras necesidades afectivas no cuentan, desarrollamos otra vez la hipersensibilidad, que es un rasgo que se percibe bastante en estos casos, en todos estos esquemas, porque es hipersensibilidad, está descontextualizada ante cualquier gesto de desatención del otro, aunque esto realmente no sea así, ¿vale? Entonces se trata, con todo esto que yo voy planteando, se trata de que uno intente verlo, pero al mismo tiempo yo voy a poner ejemplos de correlaciones, posiciones astrales, que pueden ser indicadoras de esto. De todas formas, ya muchos de vosotros ya estáis viendo cómo puede ir la cosa, ¿no? Porque es claro, ¿no? O sea, de la propia carta, ¿no? Vale. Sometimiento. ¿Qué lo causa? Normalmente es una infancia marcada por padres excesivamente controladores,
¿vale?, abusan de su autoridad, por lo que el niño entonces va a ocultar sus preferencias para no liarla en casa, para no alterar el clima. Entonces tendrán que eliminar sus preferencias, sus deseos. Este esquema muchas veces nos lleva a desconectarnos del deseo, de lo que yo quiero, porque lo que yo quiero generó problemas. Entonces me lo callo. Y luego estoy eternamente cediendo. No, y quedamos con gente y, oye, ¿te apetece que vayamos? Sí, sí, venga. A lo mejor no te apetece, pero venga, vale. Y así una vez y otra, y otra, y otra, y otra, ¿no? ¿Qué formas de desarrollo tiene este esquema? Pues, por un lado, puedo desarrollar una rebeldía, sobre todo a la adolescencia, pero se puede perpetuar, que hace que la persona monte en cólera ante cualquier tipo de imposición de autoridad. O sea, reacciono desde una posibilidad, ¿verdad?, desde el enfrentamiento, ¿verdad?, y el volverme, ¿no?, revolverme, ¿no?, contra eso, ¿no?, ante lo que yo percibo como una imposición de autoridad, que a lo mejor no está siendo una imposición de autoridad. Pero yo lo veo así, tengo esa marca, porque mi padre era excesivamente autoritario, o mi madre. Evitación del compromiso. Esto es curioso. Por ejemplo, llego tarde deliberadamente a una cita. ¿Por qué? Porque en la cita se percibe como un intento de control y de dominio. No, yo voy a llegar no a las 7 de la tarde que tú me has dicho, no, yo voy a llegar cuando... Tú no me vas a decir a mí a la hora que voy a llegar. Se genera ahí una película dentro de la persona y es una forma de canalizar un poco esto, o sea, de soltar ira o rabia. Muchas personas con este esquema hacen esto. Rendición. Cedo ante lo que ocurre fuera, anulo mi identidad y mis deseos y muestro incapacidad o dificultad para poner límites a los demás, que también es muy frecuente esto. ¿Vale? Consecuencias. Carreras elegidas, hago carreras que mi padre me ha dicho lo que tengo que hacer ya. Y yo hago la carrera que me ha dicho mi padre. Ser muy condescendiente con los hijos, si eres padre o madre. Aceptar cualquier sugerencia o imposición de la pareja. Pues de imposición ya digo que puede ser subjetivo, por parte nuestra. Rebeldía desproporcionada ante cualquier figura de autoridad. Pasar de sometido a sometedor, también se produce. Me pongo en el lado contrario, ¿vale? Intento sobrecompensar y me pongo en el lado del sometedor, ¿vale? Desconfianza. Este esquema es diferente de los otros porque este sí puede tener una base en algo que ha pasado en realidad. Porque normalmente la base... La base es un abuso. Un padre, una madre, un hermano, un primo. No tiene que ser un abuso explícito, o sea que no. Simplemente te tocó. Y tú cuando eres pequeño, tú eso no lo entiendes. No entiendes lo que está pasando, ¿no? Hay corrientes, sobre todo las que utilizan mucho la terapia de regresión, ¿vale? No sé si alguien ha hecho regresión, yo la he hecho, ¿vale? Y la he recibido y la he hecho yo también, ¿vale? Y la cuestión es que hasta los 7 años el hemisferio que funciona cerebralmente, el hemisferio cerebral, es el intuitivo, es decir, el derecho. Y el izquierdo, que es el que etiqueta, el que analiza, el que explica, el que pone nombre, el que categoriza, la parte racional, que sería el izquierdo, empieza a partir de los 7 años. Es decir, todo lo que te pasa antes de los 7 años, tú no lo has entendido. Y como no lo has entendido, tú lo has percibido de la manera que has podido. ¿Vale? Entonces, y ese es el tema. La regresión lo que intenta realmente es que con tus dos hemisferios ya funcionando, vuelvas a ese momento y entiendas con el hemisferio izquierdo, el racional, entiendas lo que pasó. Y es una forma de resolver y sanar, en parte, esa historia. ¿Vale? Entonces, aquí normalmente sí hay una base real, ¿no? Y muchas veces incluso a lo mejor no es real, o es involuntario por parte de la persona que lo hace. Pero tú lo vives como una invasión, como una agresión de algún tipo, o que me está tocando, o que me está enseñando sus partes.
Estoy pensando ahora en un caso de una persona que decía eso. Dice, es que mi hermano fue y se bajó los pantalones delante de mí por hacer la gracia. Y eso es un abuso, que no tiene que ser explícito, físico. ¿Vale? Forma de desarrollo, evidentemente, bueno, no he terminado de leer, sí, lo he dicho ya. Evidentemente, hay una desconfianza tremenda en la persona, no se abre a la relación. Y muchos no saben por qué no se abren. Y en su vida sexual pues no se entregan suficientemente. Y no saben por qué. Hay que retrotraerse. Hay una desconfianza que hace que esta persona no se abra emocionalmente a los demás. Volverse contra la otra persona ante cualquier gesto aparente de traición. La sensibilidad a la traición. O sea, va a echar por tierra toda mi confianza en esa persona. Y estoy muy sensible a cualquier gesto que suponga algo así, ¿no? Consecuencia, mi capacidad para relacionarme está bastante disminuida. Estoy en un estado infantil en el que siento de manera similar cuando era niño. Esto pasa en todos los esquemas, porque ahí es el niño herido el que está actuando, no es el adulto. El adulto va a actuar en el momento en que empieza a tomar conciencia. Mientras tanto, seguirá siendo el niño, ¿no? Percepción ilusoria y distorsionante de la realidad, evidentemente, eso pasa también en todos los esquemas. En este caso, lo que percibo es que no se puede confiar en nadie porque tarde o temprano me van a traicionar o van a abusar de mi confianza. Y el esquema de desvaloración. La causa. Mis padres a lo mejor fueron muy desvalorizantes de cualquier logro mío personal y no lo valoraban. Decía eso, niño, déjalo ya, sigue con tus tareas, Y tú estabas ilusionado, magnífico, con tu, yo qué sé, lo que construyeras de pequeño o algo que hiciste maravilloso, y te dice, venga, sigue ya. Y el padre no se da cuenta. Pero dice, venga, sigue tú ahí con... Ya está, sí, está muy bonito, está muy bien. Pero tú en ese momento lo ves como que tu padre no te está prestando atención a algo que tú has puesto tu alma. ¿Vale? Continuamente expresaban desaprobación o ante cualquier logro, una desaprobación o indiferencia, a cualquier logro, sensibilidad, carácter, demostración de la verdadera esencia del niño, ¿no? Este entonces acepta con sumisión que no es válido, no vale. Claro. Forma de desarrollo del esquema, ocultar los verdaderos sentimientos para adaptarse a lo que los demás esperan de uno, sentimientos o necesidades, para intentar sobrevivir, para que no me echen por tierra todo lo que yo siento en realidad. Desarrollo fanfaronería o descaro, la sobrecompensación, que me pongo en el lado opuesto, ¿vale? O adopto relaciones con personas distantes con el objetivo de evitar la cercanía y ocultar así la verdadera identidad, para no entregarme tampoco demasiado, que hay un poco también algo de lo que hemos visto antes, ¿no? de desconfianza, ¿no? Consecuencia, no me muestro nunca tal como soy, porque así voy a evitar que me rechacen, porque si muestro cómo realmente soy, lo que siento es que me van a rechazar. Claro. Y hay una comprensión, o sea, yo por lo menos después de ver esto, pues digo, es que es normal cómo actuamos muchas veces. La cuestión es que seamos conscientes, ¿no?, de por qué y hacer esa autoexploración, ¿no? Uno se siente siempre imperfecto y no merecedor de amor por parte de los otros. Por eso muestra una cara, una imagen de lo que no soy. Veo que eso está siendo aceptado, pero tarde o temprano ahí va a surgir otra vez el dolor, porque en el fondo estás mostrando una cara que no es real. Estás tapando algo que es tuyo y que tú sientes que eso que es tuyo no se puede mostrar. Ya son 15 minutos. Dios de mi vida. Perdón. Bueno, madre mía. Bueno, significado psicológico de la luna. Bueno, aquí voy a ir un poco más rápido para ir a las correlaciones, que además están todas aquí, como esto lo vaya a tener en el PDF, pues ahí vaya a ver. Pero bueno, básicamente la luna simboliza la madre, la nutrición, la capacidad de dar y recibir afecto también, ¿vale?
la manera en que damos y recibimos afecto, cómo construyo yo mi universo personal, cómo estoy yo a gusto conmigo mismo, en intimidad, ¿vale? Y vamos a ver que las necesidades emocionales básicas, la luna es muy importante, o sea, la luna va a aparecer siempre en los esquemas, porque la luna son las necesidades, y si hemos visto que todos los esquemas parten de esas necesidades que están insatisfechas, la luna ha de estar mal aspectada, se entiende. Evidentemente no es lo mismo una luna. No, termino aquí y ahora me pongo con las correlaciones porque si no. Vale. El sol, la valía personal. Estamos hablando de un significado, digamos, más psicológico. La palabra psicológico, ya hemos dicho, yo no soy psicólogo, a lo mejor no tenía que haber puesto esto, tenía que haber puesto un significado más profundo, un significado más en relación con estos esquemas, etcétera, ¿no? Pero para entendernos, ¿no? Ya, una disciplina que respeto muchísimo. Capacidad de brillar, de ser importante, la autoridad, el prestigio, la imagen del padre, la luna es la madre, la imagen del padre, su esencia del padre como individuo, su papel de guía, aspiraciones y metas que definen la identidad del nativo. Venus, cómo nos relacionamos, cómo cooperamos. Aquí estoy mezclando pues muchas las cosas, ¿no? Y ahora que soy más consciente porque me estoy dando mucho, vamos, de un tiempo a esta parte me estoy dando más a la astrología medieval, la astrología tradicional y evidentemente en la astrología más moderna parece que es igual el signo, la casa o el planeta, ¿no? Desde esta astrología, sí. Yo ya soy más consciente de que desde la otra, no, ¿vale? Pero son dos, ya, esta mediodía se habló de una y de otra, ¿no? O sea, son dos visiones, ¿no? Realmente, ¿no? Y hay que vivirla y experimentarla y ver la que te vale y la que no, ¿no? A mí de momento me valen las dos. El concepto que se tiene del amor, heredado del matrimonio de los padres, que es un referente, cómo se llevaron ellos, ¿vale? Eso también marca. Vivencia de la feminidad en el caso de la mujer, cómo se ve a sí misma como mujer, aparte de la luna. Si uno se siente digno de amar o de ser amado, se puede observar en cómo está Venus. Dependerá de los aspectos, dependerá de la dignidad, podemos mezclar un poquito, ¿cierto? No es lo mismo una Venus en cuadratura con Plutón, pero que la Venus esté domiciliada en Tauro, por ejemplo, a que esté en Aries. Esa no va a ser igual. Esa cuadratura no será tan fuerte, ¿vale? Indicador de cómo doy y recibo afecto. Saturno es la parte restrictiva, inhibidora, la que dice no. La luna quiere afecto y si está con Saturno dirá no. Para entender. Esto se va a vivir de alguna forma. Reprime, constriñe, bloquea la expresión natural del planeta con el que está. Es uno de los principales indicadores de respuestas adaptativas disfuncionales o desadaptativas. O sea, la Luna y Saturno son claves, ¿no? Rudyard hablaba mucho de esto de la Luna y Saturno, ¿no? Como la imagen del padre y de la madre interna, que era básico, el poder darse uno lo que necesita, ¿no? Realmente, ¿no? Si no, pues tenemos ahí un problema, según esta teoría. La Luna en mal aspecto, su vinculación, ¿no? De Saturno con la Luna, ¿no? Que ya he dado ahí alguna referencia, ¿no? Urano, a partir de aquí, pues son los planetas transaturninos, entonces digamos que nos ponen en situaciones que nos sacan de la zona de confort, nos sacan son experiencias muy súbitas. En este caso, Urano es una ruptura súbita, ¿vale? Lo representa por el planeta. Si es la Luna, pues me corta el suministro afectivo o nutritivo, ¿vale? Y es súbito, imprevisto. Plutón es intenso, es dramático y solo tiene que ver con los ciclos de la vida inexorables, o sea, de la muerte, de la resurrección, etcétera. Todo lo que se vive es de una intensidad superlativa, ¿no? Se potencia, ¿vale? O sea, potencia todo lo que representa el planeta. Si está mal aspectado el planeta, además, pues Plutón va a exacerbar, digamos, eso. Que es lo que hace el efecto que tiene Plutón, que es un potenciador, digamos, ¿no? Y los demás planetas. Aquí me he centrado básicamente en los que hemos visto hasta ese momento. O sea, esto lo he puesto por tener alguna idea también, porque esto es muy experimental, ¿vale? Y se trata de aquel que quiera, pues,
seguir adelante y yo mismo incluso, ¿no? O sea, seguir más adelante y ver todas las posibilidades, ¿no? Pero aquí hay una un poco... Voy a ir básicamente ya a algunas correlaciones, porque si no... Ah, bueno, no, todavía tenemos esto. Las casas y los signos es lo que decía antes, ¿no? Por eso lo de saltándonos la doctrina clásica, ¿no? O sea, por ese equiparar, ¿vale? Que parece que es lo mismo planeta, signo y casa, ¿no? Lo que pasa es que no es así, ¿no? Realmente, ¿no? Por ejemplo, por supuesto el signo es el color que tiene el planeta, la casa es el escenario donde el planeta cobra vida y se desarrolla, ¿no? Vale, por ejemplo. Vale, el signo muestra una faceta mía personal en la que siento que se da la disfunción. Por ejemplo, yo soy Libra. Además, el Sol en Libra ya sabemos que se encuentra en caída. Vale. Entonces, si yo tengo un esquema en el que mi Sol, por ejemplo, se siente no válido, yo lo voy a vivir en las relaciones, básicamente, o mi capacidad para relacionarme, más bien. O sea, mi capacidad, cómo yo soy capaz de relacionarme. Y si luego está en una casa, por ejemplo, la casa 7, pues además ahí se va a dar en una relación particular que yo establezca con otras personas. Y ahí se va a ver la disfunción, digamos. ¿Vale? O sea, el signo es cómo lo muestro y la casa es el dónde. ¿Vale? ¿Qué escenario, no? Lo del ejemplo que dice aquí es esto que acabo de deciros, ¿no? Bueno, aquí he puesto muchas cosas ahí, ¿vale? Y estos son algunos de las correlaciones posibles, ¿vale? Que pueden ser más o pueden ser menos. Igual no lo veis todos así, ¿vale? Pero básicamente la luna siempre va a aparecer, ¿vale? Bueno, y aquí hay algunos, iremos leyendo algunos para que podamos ver por lo menos de los 5 esquemas algunos, ¿no? Luna con Saturno, que es el caso que he puesto antes, ¿no? O sea, la luna que habla de la sensación de pertenencia, lo que decíamos antes, y Saturno la privación de esa sensación, que puede escenificarse pues, a través del padre, ¿vale? O de problemas económicos, y no se recibe la atención por parte de los padres, porque están ocupados en otras cosas. Luna, en aspecto difícil, cuando digo aspecto difícil, pues hablo de la conjunción muchas veces, ¿vale? Dependerá de cómo esté esa conjunción. Luna y Saturno, en principio, una conjunción, son dos planetas que no se llevan bien, ¿vale? Entonces una conjunción aquí pues, puede ser problemática. No es lo mismo la ubicación por signo, por casa, ¿no? Por ejemplo, la casa 6, 8, 12 son casas más complicadas, por ejemplo, que la quinta, ¿vale? Por poner un caso, ¿vale? La cuadratura y la oposición. Y yo diría incluso con los transaturninos, o sea, Urano, Neptuno y Plutón, un trígono no va a dar, evidentemente, estos problemas, pero sí hay ahí un elemento que quizás requiera tu atención, ¿no? Porque son energías, según las modernas corrientes, pues que son difíciles de integrar en la conciencia, ¿vale? Porque representan arquetipos, principios que están un poco fuera del control individual, digamos, ¿no? Entonces, con Plutón, ya se me ha ido otra vez, la Luna busca pertenecer y estar con alguien y Plutón intensifica esta búsqueda ansiosa. Aquí se produce esa búsqueda ansiosa de estar con el otro, haciendo que nos apeguemos excesiva u obsesivamente a los demás para evitar el abandono. Este aspecto tiene una salida opuesta. Es que me encierro yo y me obsesiono solo conmigo mismo y mi problema y no me relaciono con nadie. Estos son polaridades, como se decía en el Kybalión. O sea, todo realmente es polaridad, 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 polaridad. ¿Vale? Que no es siempre lo mismo, en la misma dirección. Nos encontramos con el polo opuesto muchas veces, ¿no? Venus, por ejemplo, también, ¿no? En aspecto difícil con Plutón, búsqueda angustiosa y el apego. Venus se quiere relacionar compulsivamente para evitar la soledad. Sol en aspecto difícil, o sea, la Luna aparece y luego pueden aparecer otras correlaciones. Lo principal es que la Luna ha de aparecer, de alguna manera. El Sol con Urano, dificultad para el compromiso, hace que se busquen relaciones que no pueden cuajar. Pero siempre de fondo, lo que decía, hay una Luna dañada de alguna manera, que sufrió el abandono en la infancia. Voy a ir pasando para que veáis algunos, ¿vale? Carencia, otra vez Luna y Saturno. Claro, la Luna son necesidades básicas de supervivencia y Saturno priva de esto. Es frío, no tiene en cuenta la humedad de la Luna. De ahí que quienes nos sustentan, representados por Saturno, no se preocupan mucho de nosotros.
Posiciones por casa también, por signo. Dependerá además de, bueno, tendríamos que ver toda su dignidad, tenemos que ver también los aspectos que reciben, qué casa se encuentra, pero a priori una luna en Capricornio ya sabemos que no está bien, ¿vale? Son características similares, ¿no? Que está vinculada con Saturno, ¿no? Venus, en aspecto difícil con Saturno, las necesidades afectivas de Venus no cuentan para los que son responsables de mí, por ejemplo, y esto se trasplanta a la vida adulta amorosa. Y estoy experimentando continuamente este esquema de carencia con este aspecto, ¿no? Casa 4, Cáncer, bueno, aquí los tenéis todos, y veis pasando un poco para que se vean todas un poco, ¿no? Sometimiento. La luna en Libra, por ejemplo, en casa 7, la luna quiere pertenecer, no estar sola. Libra y casa 7 buscan al otro antes que a uno mismo, porque Libra se pierde más en el otro que uno que en sí mismo. El sol ahí está en caída. Luna en Virgo, no voy a alterar el clima familiar, desarrolla una conducta de adaptarse a todo con tal de no generar un problema, ¿vale? Muy similar, ¿no?, a Libra, ¿no? Sin embargo, aquí más bien es una represión, ¿vale?, de la necesidad lunar en este caso. Aries, esto se ve mucho, por ejemplo, en lo de llegar tarde, muchas veces no llega a la hora, porque hay esa rebeldía, ¿no?, digamos, ¿no? Sol en aspecto difícil con Saturno, Marte o Plutón. Se consideran que Marte, Saturno, Urano, Plutón son planetas, son los maléficos clásicos, y los otros, según también el estado y demás, pero tienen muchas papeletas para ser maléficos modernos, ¿no? ¿Dónde estoy? Aquí. La vía de escape del sometedor muchas veces se da con una configuración así, para salir del estado de sometimiento, pero también puede ser la víctima de un sometedor, ¿vale? Desconfianza, aquí tiene mucho que ver Plutón, Escorpio, por el tema de la desconfianza, ¿vale? Aquí otra vez la Luna, por supuesto, con Plutón, o sea, Luna y Venus, tanto Luna como Venus, indicadores de la búsqueda de la afectividad y de la relación, y conectados con el violador, según la mitología, Plutón, lo que hace que no haya confianza en la gente que se acerca demasiado. 5 minutos. Sol y Venus en aspecto difícil con Marte, también, situación interna, aprendida de que no se puede confiar en la gente. Sin embargo, atraigo a parejas fuertes y agresivas que confirman las expectativas de que me van a hacer daño y que me van a forzar. Desvaloración, voy ya rápido porque no me queda nada. Sol en aspecto difícil con Saturno-Plutón, de nuevo, la identidad solar, es la identidad, es mi esencia en este caso, ¿no? Está siempre inhibida por parte de autoridades represoras, representadas por un elemento u otro, padres, abuelos, tíos, nunca aprueban lo que quiero ser. Plutón, los poderosos, controla mi espontaneidad y juego, así como mi esencia, ¿no? Un padre poderoso, por ejemplo, ¿no?, por poner un caso, ¿vale? Aries y Leo marcados también, con algunas de estas configuraciones, ¿vale? Aries y Leo, ¿no? La luna en Capricornio, Escorpio, en aspecto difícil, ¿veis? Por la repetición, ¿no?, del arquetipo, ¿no? Capricornio, Saturno, Escorpio, Plutón, ¿no? La infancia de la luna se ve enfriada por Saturno, que no aprueba mi sensibilidad. O Plutón, que la reprime y hace vivir en el interior del alma, lo que decía antes, donde sí encuentra aprobación, pero al margen de todos, ¿no?, por ejemplo, ¿vale? A ver, solamente para terminar. Esto realmente es una propuesta, como digo, no para aplicarla, sobre todo es para aplicársela a uno, que somos astrólogos, que podemos detectar más rápidamente quizás lo que pasa, tú lo ves ahí, reflexionas sobre ello, te ves y de esa manera pues intentas perfeccionarte como ser humano, ¿vale? Que además eres psicólogo, pues aquí tienes una herramienta muy poderosa. Que tienes un colega psicólogo, pues trabajáis en conjunto y ahí se hace la cosa muy, muy interesante, ¿no? Es una herramienta muy fructífera, ¿no? Una cooperación estupenda, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Pero básicamente es para que uno se mire un poco a sí mismo, ¿no?, y vea de qué manera pues, uno puede evolucionar como ser humano, ¿no?, y seguir adelante, ¿no? Así que yo creo que ahora ya sí. Ahí, ya está.
Muchas gracias, Rafa. Tenemos 3 minutitos para una pregunta, Esteban. 3 minutos. Bueno, me ha encantado, Rafa. Quiero darte las gracias por no acelerar el mercurio y por no dejarte llevar por la necesidad de mostrar conocimiento, sino por hacerlo desde el reposo, porque es que, sinceramente, esto, si lo sobrevolamos, como hacemos tan magistralmente los astrólogos sobre las emociones casi siempre, los patrones y qué inteligentes somos, pues esto no tiene ni fondo, ni feeling, ni hace... Yo me he estado dando cuenta de muchas cosas que a mí me duelen y me he sentido conmovido en ese sentido, con lo cual creo que has logrado algo muy importante, al menos para mí, espero que para otras personas también. Bueno, espero que, en fin, es que se remueven cosas, evidentemente, Claro. por eso decía, ten cuidado, porque, pero bueno, sigue. Y bueno, pues que eso, simplemente remarcar que creo que los astrólogos muchas veces nos dejamos llevar por la pasión, por la nomenclatura, ¿no? Pues mira, Luna, cuadratura, Urano es esto, tal y tal, qué bien me lo sé. Vale, pero resulta que el color de la vida y la alegría y la felicidad de todo esto depende de cómo vivimos estas cuestiones. Con lo cual, cuidadito con las nomenclaturas. Realmente... te doy la razón y muchas gracias. A ti. Realmente, a vosotros. Realmente, todo depende de la actitud que tienes ante el problema. Y eso Víctor Frank lo explicó muy bien en su El hombre en busca de sentido también, ¿no? O sea, cuando tú hay un problema que no puedes cambiar, lo único que puedes cambiar es tu actitud ante el problema. Oye, y con el paso del tiempo, eso que parecía insalvable o que te dolía, oye, misteriosamente tienes que dejar pasar tiempo, no es una cosa que pase de la noche a la mañana, esto no es, nadie se ilumina de la noche a la mañana. Pero realmente ese problema empieza a tener otra textura, empieza a ser de otra manera y te relacionas con eso de otra manera. Lo digo por experiencia, o sea, porque lo he vivido. Porque si no lo vivo, no lo digo, porque primero vívelo tú y luego ya, no predicar, pero por lo menos ya lo puedes difundir, ¿no? Pero es que esto yo lo he vivido en carne propia. Cosas que para mí eran insalvables y que me dolían. Y la cuestión es ponerse, ¿no? Y tener una constancia, una exposición ante eso, ¿no? Y al final ahí hay un cambio, o sea, algo en la psique que ¡pum! No sabes cuándo va a pasar. O llega Urano, ¿no? Y te hace ¡pum! Y te hace que veas de repente claro, ¿no? O yo qué sé. Pero es eso, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Hay más, ¿no? Gracias, Rafa. Yo creo que ya estamos en hora. Hola. Que luego nos echan los de seguridad. Bueno, ya una lo última. tenemos ahí preparado. Un poco lo que dijo Esteban también, gracias, me encantó. Gracias también por tener tan preparado el tema y hacerlo desde algo tan personal. Me parece muy válido y chapó. Lo que te quería preguntar es, vos hablaste de que había otros esquemas. sí. Si había otros esquemas, ¿por qué de alguna manera decidiste Ujú. abordar solamente estos y no los otros? Vale. Sí, bueno. sí, te lo digo, sí, porque son los que yo trabajé en terapia, ¿vale? Entonces decidí centrarme en estos, porque además los tenía bien conocidos, porque leí los textos, los viví, los experimenté, y entonces... Y brevemente, ¿pensás que los otros esquemas a los cuales vos no tomaste para la ponencia son también susceptibles de analizar en relación, sobre todo a Sí. aspectos de la luna y Sí. la luna por signos? Sin duda porque todos parten de las necesidades emocionales básicas que no están satisfechas. Y eso es la luna. Entonces, todos los esquemas realmente pueden cuadrar ahí. Pero claro, un trabajo esto ahora de monos, ¿no? Porque son muchos y yo creo que esto se trabaja bien cuando tú lo has vivido y lo has experimentado en carne propia. Porque si no estás teorizando. Si para teorizar siempre hay tiempo, ¿no? Entonces... Gracias, Rafa. Nos quedamos con ganas de más. Un fuerte aplauso. Gracias.